Dios, we go to His Word vamos a su palabra and say, teach us. y decimos, enséñanos. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Who are you? ¿Quién eres? Who am I? ¿Quién soy yo? What does this mean? ¿Qué significa esto? And it's in that process that we come into an understanding. Y es en ese proceso que venimos a un entendimiento. So those that were in the Who is God class, En aquellos que estuvieron en la clase de quién es Dios, remember we said in the world we educate to fill our minds, se deben de acordar entonces cómo dijimos que el mundo enseña a llenar nuestra mente, but in the spirit we educate to fill our spirit and our soul. pero en el espíritu estamos siendo educados a llenar nuestro Because espíritu. if we fill our minds, we get a big head. Porque si llenamos nuestra mente vamos a tener una cabeza grande. We get arrogant and think we're better than others Y ahí nos volvemos arrogantes y pensamos que somos mejores que because otros of the information we've learned. por la información que hemos aprendido. But in the spirit, we want big spirits, Pero en el espíritu queremos espíritus not grandes, big heads. no cabezas grandes. So today, we just welcome the Holy Spirit Por lo cual hoy le damos la bienvenida al Espíritu Santo. because He's the great teacher. Porque Él es el más grande To maestro awaken our understanding para despertar nuestro entendimiento, of our hearts el entendimiento de nuestros so we corazones, could know Him, para nosotros poder His conocerlo, plans and His sus purposes. planes y sus propósitos. Amen. Amén. All right. We get to talk about the church. Podemos hablar acerca de la iglesia. I want to tell you that the church is not this building. Quiero decirles que la iglesia no es este edificio. Last year I took my family to Rome and to Israel. El año pasado llevé a mi familia a Roma, a Israel. There's lots of nice buildings, Y hay muchos edificios lindos. but that's not the church. Pero esa no es la iglesia. So who is the church? Entonces, ¿quién es la iglesia? I'm not saying buildings are bad. No estoy diciendo que edificios sean malos. I'm from Canada. Yo soy de Canadá. If you don't have a building, you sit in the snow. Si no tienes un edificio, entonces te vas a quedar sentado con el frío de la nieve. It's a big problem. It's Y es really un cold. problema muy grande porque hace mucho frío. But do you know the church hasn't always existed? Pero ustedes saben que la iglesia no siempre ha existido. The church is a new phase, a new season. La iglesia es como una nueva fase, una nueva temporada. So what I want to take you through Y a today, lo que yo quiero llevarlos a ustedes hoy, it's okay if you can't read this, y está bien si no pueden leer mi letra, because I only know how to write in English. porque yo solo sé escribir en inglés. And I also can only write to the size of my board. Y también solo puedo escribir del tamaño de mi pizarra, But this is represented in your notes. pero esto se representa en sus anotaciones. And my goal today by the end is that it will be filled out. Y mi meta hoy, para el finalizar de esta clase, es que va a estar todo lleno. And you can follow in your notes. Y ustedes pueden seguirlo en sus notas. But when we look at who the church is, Pero cuando ven quién es la iglesia, we have to look at what the church is tenemos que ver en qué es la iglesia and why the church is. y por qué existe la iglesia. And we have to look at God's people, His place, and His plan Y tenemos que ver al pueblo de Dios, el lugar y su plan through all of history, a lo largo de toda la historia. not just today. No solo hoy. So we're going to zoom way out. Por lo cual vamos a quitarle el zoom a la historia por mucho tiempo. And we're going to cover a lot of territory. Y vamos a estar cubriendo esta mañana mucho territorio. Because we get to start in Genesis and end in Revelation. Porque vamos a tener que iniciar desde Génesis y terminar en Apocalipsis. Because that's His plan. Porque ese es su plan. But we're going to look at 3 specific times or seasons. Pero vamos a ver 3 tiempos o temporadas, épocas específicas. But just in case you tune me out early, Pero por si acaso, if you tune me out, if you stop listening to me and si ustedes detienen de you escucharme get that dancing circus in your head, y se distraen o tienen un circo bailando en su cabeza, let me just tell you something about the church quick. déjame decirte algo rápido acerca de la iglesia. Turn to Matthew 16. ¿Qué tal si van conmigo a Mateo capítulo 16? This is Jesus talking with His disciples. Esto es Jesús hablando con sus discípulos. Peter in the Gospels is always making mistakes. Pedro en los evangelios siempre está cometiendo errores. But Peter in the book of Acts is doing a lot of good things. Pero Pedro en el libro de Hechos de los Apóstoles está haciendo buenas cosas. But here we have Peter doing something good in the Gospels. Pero aquí tenemos a Pedro haciendo algo muy bueno en los evangelios. And he gets something right finally. Y por fin obtiene algo
correcto. And so Matthew 16, verse 13, Mateo 16, versículo 13, is talking about Peter, or Jesus is asking Peter, who do you say that I am? aquí Jesús le está preguntando a Pedro, ¿quién dices tú que soy yo? And Jesus says you're the Messiah, Peter says you're the Messiah, the Christ. Y Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Cristo. And Jesus goes, you're right. Y Jesús le dice, estás en lo correcto. You didn't just come up with that. No solo viniste con eso, te The lo imaginaste, Father revealed it to pero you. el Padre te lo ha revelado. So now let's look at verse 18. Ahora, ¿qué tal si vamos al versículo 18? Jesus says, I tell you that you are Peter. Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Peter means rock. Y Pedro significa roca. And on this rock I will build my church. Y en esta roca edificaré mi iglesia. And the gates of Hades will not overcome it. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Have you ever heard people talk about heaven? ¿Alguna vez han escuchado a las personas hablar del And cielo? they say, St. Peter is at the pearly gates. He's at the gates of Y heaven, dicen como San Pedro está en las puertas del cielo, waiting to see who comes and who to let in. esperando a ver a quién viene y a quién dejar entrar. That's a nice picture, but it's not from the Bible. Esta es una imagen bonita, pero no está en la Biblia. But this is where they get it. Pero aquí es donde ellos obtienen They go, eso. the church was built on St. Peter. Dice, la iglesia fue construida sobre San Pedro. Peter's name means rock. El nombre de Pedro sí significa roca. But can I tell you, Peter isn't the rock? Pero ¿será que yo te puedo decir que Pedro no es la He's roca? not the rock that the church is built on. Porque él no es la roca donde la iglesia fue construida. Jesus is the rock, Jesús es la roca, not St. Peter. no San Pedro. I'm glad it's not St. Peter Y estoy feliz de que no es San Pedro, because he made a lot of mistakes. porque él cometió muchos errores, But Jesus did it. pero Jesús no. He's a much firmer foundation. Definitivamente Jesús es un fundamento mucho más So firme. in your notes, your blank, En sus notas, en los espacios en blanco, the church is God's plan. la iglesia es el plan de Dios. Jesus promises to establish the church. Jesús promete establecer la iglesia. The Holy Spirit is the guide, El Espíritu Santo es la guía and the church won't fail. y la iglesia no fracasará. Because Jesus is the builder, Porque Jesús es el constructor, He's the foundation, Jesús es el fundamento and He's the y cornerstone, Jesús también es la piedra angular, which is the most important block in the building. lo cual es el bloque más importante de la construcción de un edificio. If you remove that stone, the whole building Si falls. ustedes remueven esa piedra, todo se cae. So the church is all about Jesus. Lo que significa que la iglesia se trata solo de Jesús. But we haven't always had the church. Pero no siempre hemos tenido una iglesia. So this is where we need to understand the seasons. Y aquí es donde tenemos que entender las temporadas, la época. Each season has a people Cada época tiene unas personas chosen by God, que fueron escogidas por Dios. a geographical area Un área geográfica chosen by God, elegida por Dios. and a leader Y un líder chosen by God. también elegido por Dios. So we're going to look at the season of creation. Y vamos a ver la temporada o la época de la creación. If you're doing the Genesis challenge right now, Si están haciendo el reto de Génesis en este momento, for this month, or for a month, I think we're reading through the book of Genesis. por este mes estamos leyendo el libro de Génesis. You'll know some of these stories. Entonces ya deben de saberse varias de estas historias. Genesis 1 to 3 is the story of creation. Génesis del 1 al 3 es la historia de la creación. And at the story of creation, we find a people. Y en la historia de la creación hallamos a un pueblo. Who are the chosen people? Un pueblo elegido. It's man. Y es el hombre. Or the word is Adam. O la palabra es Maybe, Adán. maybe you just thought it was a guy's name. Tal vez tú pensaste que era el nombre de un hombre. But Adam means mankind. Pero Adán significa humanidad. And when God created Adam, man, Y cuando Dios creó a Adán, it was male la and humanidad female together. era hombre y mujer juntos. He separated them later. Y luego los separa. He then put them in a land, Él los colocó también en una tierra, a paradise un paraíso named Eden. llamado Edén. And he made a leader Él hizo también un líder, who was a man quien era un hombre named Adam. llamado Adán. And he said, if you look in those verses that I give you, Y si ustedes ven en los versículos que les di, he says, I want you to multiply Él dijo, yo quiero que se multipliquen all over the earth por toda la tierra and to subdue it
y que la domines. That subdue is a word of authority. Y ese dominio es una palabra que representa autoridad. So he didn't just say, here's your playground, No play. solo dijo, aquí tienes tu sala de juego, juega. He said, here's your world. Le dijo, aquí tienes tu mundo. Continue what I've started. Continúa aquello que yo inicié. I've created you in my Yo image. te creé en mi imagen. Continue to create in my image. Continúa creando en mi imagen. That's why each kind reproduces its own kind. Por eso es que cada especie se reproduce tras su especie. When we were in the hospital, Cuando estábamos en el hospital, I wasn't wondering what creature was going to come out. yo no estaba tratando de ver qué criatura iba a When my salir. wife was in labor, Cuando mi esposa estaba dando a I luz, wasn't saying, are we going to get an elephant yo no estaba pensando, vamos a Or a salvarle squirrel. un elefante, una ardilla or a human? o un humano. No, I was pretty convinced. No, yo estaba convencido. I can't. I have a terrible joke, but I'm Okay, going to be a good boy. tengo un chiste You can terrible, pero ask me later. pregúntemelo después. I just knew it'd be human. I didn't even care if it was a boy or a girl. Yo sabía que iba a venir un humano, no me importaba si iba a ser mujer o hombre. Reproduce after its own kind. La especie se reproduce tras su especie. But here's what you might not understand. Pero aquí tal vez hay algo que no It entiendas. wasn't just to multiply and subdue humans. Y es que no fue para solo multiplicar y dominar humanos. If you read the passage, it was the plant kingdom and the animal Si kingdom. ustedes leen el pasaje bíblico, también hablaba del reino animal y el reino vegetal. And the first thing Adam did Y lo primero que Adán hizo was not reproduce himself. no fue reproducirse él mismo. He didn't go about to have kids right away. Él no fue de una vez a tener hijos. He named the animals. Él nombró a los animales. And in that Hebrew Y understanding, en ese entendimiento hebreo you have authority over that which you name. significa que tú tienes autoridad sobre aquello a lo que tú le pones nombre. So God wasn't like, I've done enough, I'm at rest. Por lo cual Dios no fue, ok, ya terminé, You, descanso. Adam, you come up with some names. Adán, tú invéntate unos nombres. No, that was Adam showing his authority over the animals. No, en Adán ponerle nombres a los animales, eso fue él demostrando su So autoridad. he goes hippopotamus, Él va y dice, ok, tú right? hipopótamo, Dinosaur, dinosaurio, right? He starts naming y él empieza a nombrarlos in whatever language he spoke. en cualquiera que sea el idioma que hablaba. And it wasn't English, Y no era inglés, and it wasn't y Spanish. tampoco español. We don't speak it today. No lo hablamos hoy. But he had authority Pero tenía autoridad and the purpose y propósito. for the people El propósito para el in the pueblo, place. en el lugar, The plan el plan was make the rest of the world like Eden. era hagan el resto del mundo como el Edén. Some people think that work was what part of the curse when man sinned. People think that doing work, Las trabajo, personas creen que el trabajar fue parte de la maldición cuando el ser humano pecó. was a result of the curse. Dicen que fue resultado de la maldición. That's not true. Pero no es verdad. Read it in Genesis 3. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 3. Struggling in work, La lucha en el trabajo, toil, sweating, el sudar, hard work ese trabajo pesado, was part of the curse. eso sí fue parte de la It was maldición. all to flow freely Porque todo se suponía que tenía que out of fluir libremente, who Adam was. simplemente de quién era Adán. So God said, I gave you the prototype. Así que Dios dice, les he dado el prototipo It's Eden. y es Edén. Now finish the work. Ahora terminen la obra. Make the rest of the earth like Hagan paradise. el resto de la tierra como el paraíso. We get an enjoyment as we produce, Y don't we? obtenemos como una alegría a medida que nos There's producimos, work nos we hate. reproducimos. There's work that we hate, Hay trabajo que odiamos, but you can't be on vacation forever. pero no puedes estar de vacaciones para siempre. I met a man in the pool last month, Yo conocí a un hombre en la piscina el mes pasado and he's around my age and retired, y tenía más o menos mi edad y está jubilado and he's getting bored. y ya está aburrido. He's like, I gotta find something else to do Dice, now. tengo que encontrar algo más que hacer Because as nice as vacation is, porque las vacaciones son buenas, living on vacation gets boring. pero vivir en vacaciones se vuelve muy aburrido. So we've actually been created to enjoy creating and producing. Porque en realidad fuimos creados para disfrutar el crear y el producir. And that was the original plan. Y ese fue el plan original. So we have a people, a land, and a leader. Entonces tenemos un pueblo, una tierra y un líder. We also know También sabemos why God created. por qué Dios creó. Okay, I'm going to switch to blue. Me voy a cambiar a
color azul. And hopefully I can fit in my little block. Y con esperanza me entran mis letras en ese cuadrito tan pequeño. God wanted a family. Dios quería una familia. God has a father's heart, Dios tiene un corazón de padre. but he wasn't a father until Adam. Do you know Pero that? él no fue padre hasta que creó a Adán. ¿Ustedes sabían eso? You're not a father unless you have kids. Porque tú no eres un padre excepto que tengas hijos. Maybe I'm a little strange, Tal vez yo soy un poco extraño. but before I was even married, Pero antes de yo estar casado, it might even have been before I was dating, tal vez incluso antes de que yo estuviese saliendo en una I've always relación, loved kids yo siempre amaba a los niños because they're so much fun. porque son tan divertidos. And I tell my kids I'm still a kid, I'm just in an adult body. Y yo les digo a mis hijas que yo sigo siendo un niño por dentro, pero en un cuerpo de adulto. So sometimes you'll see me playing harder than my kids play. A veces me verán jugando más duro que mis hijas, Building forts and hiding and all of tratando de that. construir fuertes y escondiéndonos. I think I have more fun than them. Yo creo que yo me divierto más que ellas. But I wanted kids more than I even wanted a wife. Pero yo quería hijos más de los que yo quería una esposa. I had this desire for children Yo tenía este deseo por hijos before I had someone to have the children with. desde mucho antes de tener a alguien con quien tener hijos. And I believe that that is the father's heart. Y yo creo que ese es el corazón de un padre. That God wanted kids, Que Dios quería hijos, but he didn't have them till Adam. pero no los tuvo hasta Adán. He was creator, Él era el creador, but he wasn't father. pero no era padre. Why? ¿Por qué? Because we reproduce after our own kind. Porque nos reproducimos tras nuestra propia especie. All of creation, Toda la creación, all the angels, todos los ángeles, all the creatures, todas las all criaturas, the animals, todos los all animales, the plants, todas las but plantas, not a single one pero ni siquiera uno, is a child of God. hijo de Dios. They're a creation, Son creación, but they're not a child. pero no son hijos. Adam was the first child. Adán fue el primer hijo. God that day became a father. Dios ese día se volvió And as padre. a father, Y como padre, he said, son, él le dice, hijo, I give you authority over this planet. te doy autoridad sobre este planeta. So Adam in his authority, Adán en su autoridad. oh, that's the next one, I'm skipping. Let me just say this. Déjenme decirles esto. In Genesis 2, in your verse, En Génesis 2, en sus notas, it's where we have the tree of knowledge and evil. es cuando tenemos el árbol del conocimiento del bien y del mal. Okay? That was man's free will. Y ese fue el libre albedrío del hombre. If you remove that tree, Porque si ustedes removieran ese you árbol, remove intimacy. entonces remueves o You- quitas la intimidad. You remove relationship by choice. Tú quitas lo que sería una relación por tu propia And elección. if you remove that Y choice, si tú remueves esa decisión, you just have the robots. entonces solo has creado You have robots. creation doing what they were created to do. Tienes una creación haciendo lo que fueron creados para hacer. And you can't have love. Y no puedes tener amor. Because you only have love when you have choice. Porque solo puedes tener amor cuando hay decisión. Okay? If you're forced to love, that's not love. Si a ti se te forza a amar a alguien, no es amor. Even if you feel a loving feeling, that's not love. E incluso si tú sientes ese sentimiento de amor, todavía That's- no es amor. It's part of love. Es parte de lo que But es el amor. at its core, love is a choice. Pero en su centro, el amor es una decisión. And so that tree was very important. Y ese árbol fue muy importante. And it speaks of God and his desire to have relationship with his own kind Y outside habla himself. de Dios y su deseo de tener relacionarse And con él, you understand that. relación de su propia especie fuera del mismo. Y ustedes Because lo entienden. your deepest connections Porque sus conexiones más are profundas they're with humans, not with fish, son con humanos y no con peces. right? Not with snails, Ni not with estrellas little creatures, o criaturas pequeñas, right? They're with humans. con humanos. Why? Because we relate best with our own species. Porque nos relacionamos mejor con nuestra propia especie. Now, there's weirdos in my country Ahora hay gente extraña en mi país that say, I like dogs more than people, que dice que le gustan los perros más que las personas. but they've had bad experiences with people. Pero es porque han tenido malas experiencias con personas. If they had had good experiences with people, Si hubiesen tenido buenas experiencias con personas, they'd have a better connection than that with an animal. tuvieran una mejor conexión con una persona que con un animal. So it's more speaking of the unhealth, not what is. Así que ahí más habla de lo que no ha sido saludable, más de lo que se creó para ser. So think of God, eternal God,
Piensa en Dios, un Dios eterno, unable to fully connect and relate with his creation. que no está capaz, you said unable? And unable to, yeah. Que no está capaz de conectar con su propia creación. Until he creates man in his own image. Hasta que Él creó al hombre a su propia imagen. So the plan, the purpose was family. El plan y el propósito fue familia. Well, this is bad, but I got it in there. The other plan and purpose was authority, like we've talked El about. otro plan y propósito fue autoridad. God wanted to share authority. Dios quería compartir la autoridad. It's really mind-boggling, or it's interesting, La verdad es muy interesante that God is creator and all-powerful, que Dios es el creador y es el todopoderoso, but he shares his authority. pero Él comparte su autoridad. It's his pleasure to share his authority. Es su placer compartir su autoridad. So man isn't a God, Y el hombre no es un Dios, but they were created as God. pero fue creado como Dios. And they were to be like God on the earth. Y se supone que tenían que ser como Dios en la tierra. Which is why when they rebelled against God, it was so devastating. Lo cual es por eso que cuando el ser humano entró en rebeldía en contra de Dios fue tan devastador. Because everything they were in authority over fell with man. Porque todo lo que ellos tenían autoridad con o en cayó con ellos. Plants were different. Las plantas fueron Animals diferentes. were different Los animales cambiaron before the fall. o eran diferentes antes de la caída. But we're not in that season anymore. Pero ya no estamos en esa temporada o época más. Because when man fell, so did all the kingdoms. Porque cuando el ser humano cayó, todos los reinos cayeron. And Scripture talks a lot about the kingdoms. La escritura habla mucho de esos And reinos Jesus coming back for the y kingdoms. cómo Jesús regresa por esos reinos. So God wanted family. Dios quería familia, He wanted authority. quería autoridad, He also wanted a habitation, también quería un lugar de habitación, a place to reside un lugar donde él podía habitar outside of heaven. fuera del cielo. And so we find God Hallamos a Dios in Genesis 3, en el libro de Génesis capítulo 3, not on his throne, no en su trono, but walking in the garden, pero caminando en el jardín, because he wanted a place to be outside of heaven. porque él quería un lugar en el cual estar fuera del cielo. Now, God is everywhere, Ahora, Dios está en todos lados, but if there's nothing, pero si no hay nada, it's not a great place to hang out. es un buen lugar para parquear. But he wanted to actually be with his creation. Pero Dios quería estar con su creación. And so the why Adam and Eve, Y el por qué el Adán y Eva he wanted family, quería familia, he wanted a shared authority, quería compartir autoridad. and he wanted a place to inhabit. Y él también quería un lugar para habitar. So that's the season of creation. Y esa fue la época o la temporada de la creación. Let's look at the second season. Pero ahora yo quiero que veamos la The segunda Old temporada o Testament. época. El Antiguo Testamento. We have a chosen people, place, and a leader. Una vez más tenemos un pueblo elegido, una tierra elegida y un líder elegido. And what was the plan? ¿Y cuál fue el plan? Who were the chosen people? ¿Quién fue el pueblo elegido? Israel. Israel. What was the chosen land? ¿Cuál fue la tierra elegida? It's often referred to as the promised land, Muchas veces se refiere a la tierra prometida, but people were in there, pero las personas estaban allí, the Canaanites. los cananitas, And so it's called the land of Canaan. y por eso se llama la tierra de Canaán, It wasn't empty when Joshua got there. porque no estaba vacía cuando Josué entró allí. But God told Abraham, I want you to be there. Pero Dios le dijo a Abraham, yo quiero que ustedes lleguen a ese lugar. Israel is the other name for Jacob. Israel es el otro nombre para Jacobo, But I don't say Jacob's the leader. pero yo no digo que Jacobo era el líder, I say Abraham is. yo digo que Abraham lo era, Because there was a covenant porque había un pacto. in Genesis 12. En Génesis capítulo 12, God came to Abraham at the time, Dios vino a Abraham en ese tiempo and he said, I have a different place, y le dice, tengo un lugar distinto and I want you to bring your people y quiero que lleves al pueblo so you can go live there and be the leader. para que tú puedas vivir allí y ser su líder, Because I have a plan for you there. porque tengo un plan para ti allí. So he sent out Abraham, Y envió a Abraham, and Abraham went y Abraham fue under that covenant. bajo ese pacto. A covenant is important
A covenant is important. Un pacto es importante It's basically a legal agreement between two parties. porque básicamente es como un contrato legal entre dos partes. We still see covenant all around us. Todavía vemos el pacto, pactos alrededor nuestro. The covenant of marriage. El pacto matrimonial, por So ejemplo. when God made a covenant with man, Cuando Dios hizo un pacto con el hombre, it was really important. era muy And importante. God said, I choose you, Abraham. Y cuando Dios dijo, te escojo a Abraham, I choose this spot on the earth. o escojo este lugar en la tierra, And I choose your descendants. y escojo a tu descendencia, I'm even going to change your name from Abram to Abraham e incluso voy a cambiar tu nombre de Abraham a Abraham, to represent this plan, para representar este plan, this new assignment for you. esta nueva asignación para ti. You're going to be a father of many. Y vas a ser un padre de muchos. That's God's plan, wasn't Y Abraham? ese fue el plan de Dios, no el plan de Abraham. Abraham's like, I'm old, this isn't going to work. El plan de Abraham era, yo estoy viejo, esto no va a It funcionar. wasn't even in his head, Ni siquiera estaba en su cabeza, but it was God's plan. pero sí era plan de Dios. So then we see in Exodus 4, Luego vemos en Éxodo capítulo I 4. told you we're going from Genesis to Revelation, Les dije que vamos de Génesis a Apocalipsis, but I didn't mean we were reading every verse this morning. pero no me refería a que vamos a leer cada versículo esta mañana. So follow me as we jump. Así que quédense o síganme a medida que En- saltamos de libro a libro. Exodus 4:22. Éxodos 4:22. 4:22. It's Moses Moisés going back to Egypt viniendo a Egipto after Exodus 3, después de Éxodo 3, where he encountered God in a bush. en donde halló a Dios en una zarza. And it says, God's telling Moses to say to Pharaoh, Y ahí Dios le está diciendo a Moisés que le diga al faraón, this is what the Lord says, esto es lo que dice el Señor. Israel Israel is my firstborn son. es mi primogénito. So we have a people, a place, and a plan. Por lo cual tenemos a un pueblo, una tierra y un plan. And we have a why. Y tenemos un porqué. We see family. Vemos familia. God wanted family. Dios quería And he familia. said, I'm making Israel my son. En la cual dice, hecho Israel mi hijo. Adam was my son, he went his own way. Adán una vez era mi hijo y se fue su propio camino. I was going to try with him and all of his lineage. Yo iba a tratar de hacerlo con él y con todo su linaje, But I want to try again with this people. pero quiero tratar una vez más con este pueblo. And so that they can, so with those people, they'll be mine. Y que esas personas sean mías, mi pueblo. And in that, God wanted to share authority Y en eso Dios querer compartir autoridad with the nation of con la Israel. nación de Israel. Genesis 12:2 Génesis 12:2 and Exodus 3:10. y Éxodo I 3:10. think that's in your notes. Creo que están en sus notas. But God's saying, I'm going to bless the entire earth through you. Pero ahí Dios está diciendo, bendeciré a la tierra entera a través de ti. So he's talking in Genesis to Abraham Él está hablando en Génesis a Abraham and in Exodus to Moses. y en Éxodo le está hablando a Moisés. These are all things you're free to look up as you study after. Y ahora todos estos puntos que les menciono, ustedes pueden mismos ustedes leerlo en la Biblia And make sure what I told you was in the y Bible. asegurarse que lo que les esté diciendo está en la Biblia. But for time, we're not going to look at everything. Pero por el tiempo no vamos a verlo todo. So you get this picture Pero entonces obtenemos esta imagen that God's in heaven, de que Dios está en el cielo, He's created earth, de que Él ha creado la tierra, but He doesn't want to live on earth. pero Él no quiere vivir en la tierra. He's wanting a representative on Él earth. quiere un representante en la tierra. It didn't work for Adam, Y no funcionó con Adán. so maybe it will work for Israel. Tal vez funcionará con Israel. But spoiler alert, it didn't work for Israel. Pero para spoilearlos, no funcionó tampoco con He Israel. keeps trying Porque Él seguía intentando to have His habitation de tener ese lugar de habitación in a place called a en tabernacle, un lugar que se llama el tabernáculo, in a temple. en un templo. This is in your notes. Y esto está en sus notas. There's a difference between a tabernacle and a temple. Había una diferencia entre un tabernáculo y un templo. Tabernacle means dwelling place. Tabernáculo significa lugar de habitación. Temple Templo means house. significa casa. Those are your blanks. Esos son espacios en blancos en sus notas. So God tabernacled with man.
Por lo cual Dios hizo tabernáculo con el hombre. He dwelt with man Porque Él habitó con el hombre. because his desire was always relational. Porque su deseo siempre fue relacional. And they built him a house, Y le hicieron a Él una a casa, temple, un templo, after they had a tabernacle. después de haber tenido un tabernáculo. But that tabernacle had the tent of meeting, Pero ese tabernáculo era el que tenía lugar de reuniones, which is where Moses went. lo cual era el lugar This is donde iba Moisés, la Exodus tienda. 33, Éxodo 23 to meet with God face to o face 33, reunirse con Dios cara a cara, as man speaks to a friend. así como un hombre le habla a su amigo. There's an intimacy there. Hay una intimidad There's allí, relationship. hay una relación, But God limited himself to a box pero Dios se limitó él mismo a una caja called the Ark of the Covenant, llamada el Arca del Pacto, and he filled that box. y él llenó esa caja. When they built the box, Cuando construyeron la caja, they could touch the box. podían tocarla, But when he filled the box, pero cuando él la llenaba, don't touch the box no la podías tocar, because God's there. porque Dios estaba And you allí. still were man flesh, fallen flesh. You still were fallen Y flesh. todavía tú eras una carne o un pecaminosa o caída. And a holy God's too powerful for fallen Y un flesh. Dios santo es demasiado poderoso para una carne caída. And so God had his habitation. Ahora Dios tenía su lugar de habitación. So just like the season of creation, Así como en la temporada de la creación, he wanted a family. Él quería una familia. He wanted to share Él authority. quería compartir autoridad. He wanted a habitation. Él quería un lugar de But habitación. now with Israel, we get something new. Pero ahora a Israel algo nuevo le iba a llegar. He wanted a marriage. Él quería un matrimonio. That covenant with Israel Ese pacto con Israel is found in Exodus 19. se halla en Éxodo capítulo 19. And God says, I'm going to bless you Y Dios dice, los voy a bendecir if you obey my commands. si obedecen mis mandamientos. And then Israel says, Y luego Israel dice, we will. nosotros lo haremos. Maybe you didn't realize it. Tal vez no se dieron cuenta, This is their wedding pero esta fue la boda between God and man, God and entre Israel, Dios e Israel. as he's trying to reestablish his purposes with his creation. A medida que Él está tratando de restablecer su propósito con la creación. So God wanted a marriage, Dios quería un matrimonio, a bride for himself. una novia para sí mismo. In Isaiah 54, Jeremiah 31, En Isaías 54 y Jeremías 31 you see God calling himself the husband of Israel podemos ver cómo Dios se llama él mismo el esposo de Israel because of Exodus 19. debido a Éxodo 19. Is this okay for everyone? ¿Esto está bien para todos? I said it's a different Sunday morning. Les dije que iba a ser un domingo muy So diferente. I don't know if this is deep, if it's okay. No sé si estamos entrando en cosas profundas o si está bien con ustedes, Because I just trust God will speak through it. porque yo confío que Dios les hablará incluso mediante esto. Okay, but this was important. Pero esto era The importante, covenant of marriage. el pacto del matrimonio. And so in Exodus 19, they get married. En Éxodo 19 se En- casa Dios con Israel. Exodus 20 are the 10 commandments. En Éxodo 20 Dios le entrega los 10 mandamientos. That's, yes, the law, Y esa fue la ley. but it was the terms of the agreement. Pero digamos que también se considera como los términos del acuerdo. Maybe at a wedding you've heard it like this. Tal vez en una boda lo han escuchado con otros términos. I take you, Yo te tomo a ti, wife to be, esposa por ser, to have or to hold, para tener, para guardarte, in sickness or in en health, enfermedad y en salud, in rich or poor. en riquezas y en pobreza. I'm a minister, I'm even messing up Soy my un own. ministro y estoy diciendo mal incluso los I votos. usually read it, I guess. Usualmente los leo. But you understand what I'm saying. Pero ustedes pueden entender lo que estoy diciendo. In the marriage ceremony, you're drafting the terms of your covenant. En la ceremonia matrimonial ustedes están colocando los términos de su pacto. I legally can't marry you unless you give vows. Yo legalmente no los puedo casar excepto que digan sus votos The matrimoniales. government says there has to be a commitment, Porque el gobierno dice que debe de haber un compromiso verbally stated, que sea verbalmente declarado and not a commitment like you would with your buddy y no un compromiso que tú harías así con tu amigo or with a car salesman. o con alguien que vende un carro.
Okay? Because you can make commitments with people. Porque tú también puedes hacer compromisos con las But the personas. marriage covenant is, I choose you and you alone. Pero el pacto matrimonial es yo te escojo a ti y solo a ti. And here's the terms of our Y covenant. aquí están los términos de nuestro So pacto. I need to tell you, Y yo tengo que decirte I'm a jealous husband. que yo soy un esposo celoso. And you say, well, Pastor Tim, jealousy is bad. Y tal vez me digan, pero Pastor Tim, los celos son Well, I malos. also can say I'm a proud father. Bueno, también puedo decir que soy un padre You can say, orgulloso. well, Pastor Tim, pride is bad. Pero pueden decir, pero Pastor Tim, el orgullo es malo. I'm like, you're correct. Le digo, estás en lo correcto. In context, En contexto, there's more than one jealousy. hay más que un tipo de celos, There's more than one type of hay pride. más que un tipo de orgullo. I can be proud of my kids. Yo puedo estar orgulloso de mis hijas That's healthy. y es saludable. I can be jealous for my wife. Yo puedo estar celoso por mi esposa. Husbands, please be jealous for your wife. Esposos, por favor, tengan celos sobre sus esposas. That means I don't have an open marriage. Eso significa que mi matrimonio no tiene puertas abiertas. I'm not okay with her dating other men. Yo no estoy bien si ella se va de cita con otros hombres. If I found out she was sleeping around, Si yo me encuentro que si yo me entero de que ella está acostándose con she would otros, break the terms of our ella covenant. inmediatamente estaría rompiendo el término de vice nuestro versa. pacto o viceversa. You understand? Ustedes entienden, Even legally incluso legalmente and biblically, y bíblicamente, I can divorce over adultery yo puedo divorciarme si fue por adulterio, because it's broken covenant. porque fue un pacto roto. Now, that's not my desire. Ahora no es mi deseo, That's not the plan or the purpose for marriage. no es el plan ni el propósito para el matrimonio, But it is the importance of a covenant. pero es la importancia de un pacto. So, in this understanding, En este entendimiento, Israel on the Israel mountain en la montaña gets married to God se casa con Dios and then commits adultery, y luego comete adulterio. basically on their honeymoon. Básicamente en su luna de miel. You don't have to flip too many pages in No, Exodus no tienen que pasar muchos capítulos de Éxodo to get from the marriage ceremony of Exodus 19 para ustedes estar desde la ceremonia de boda entre Dios To e the- Israel, to Éxodo the- 19, to the golden calf. al becerro de oro. And the golden calf, Y el becerro de oro, they said, that's our God. ellos le empezaron a decir, ese es nuestro That's Dios. who brought us out of Egypt. Ese fue el que nos salvó de Egipto. They broke covenant. Rompieron el pacto. And for the rest of the Old Testament, Y por el resto del Antiguo Testamento, the rest of this season, el resto de esta temporada, Israel is constantly cheating on God. Israel está constantemente engañando a Dios. So much so Tanto that God's going, I've tried everything. que Dios dice, lo he intentado I todo. keep sending you my prophets. Sigo enviándoles a mis I've profetas. given you the scriptures, Les he dado las escrituras. but you keep committing adultery Y on me. todavía sigues cometiendo adulterio. So I'm going to send a prophet, Así que voy a enviar a un profeta. and I'm going to have him marry a prostitute. Y voy a hacer que se case con una prostituta. This is where we get the book of Hosea. Y aquí es donde viene el libro The Oseas. prophet Hosea is so weird El libro del profeta Oseas es muy extraño. unless you understand this context. Excepto que ustedes entiendan este contexto. The prophet Hosea was told, marry this prostitute. Porque el profeta Oseas se le dice, cásate con esta prostituta. And I don't mean past life. Y yo no me refiero de una vida pasada. I mean current life. Me refiero a una vida presente. Because at different points in Hosea, Porque otros puntos diferentes en Oseas, God says, Hosea, you got to go get your wife back. Dios les dice también, Oseas, tienes que ir y buscar a tu esposa. Where was she? ¿Dónde estaba ella? She was living with other men. Literal, con otro hombre. Why would God make that happen? Porque Dios haría que eso He sucediera. said, maybe if Israel will see it in themselves, Porque ahí Dios dice, tal vez si Israel lo viese en ellos mismos. if they'll see it in this prophet, Si tal vez lo vieran en este profeta, then they'll understand. entenderían This is what you're doing to me. que esto es lo que me están haciendo a mí. You're cheating on me, committing Estás adultery on me. engañándome, cometiendo adulterio. But they still didn't get it. Pero todavía no lo So entendían. the whole Old Testament is actually this story. Por lo cual todo el Antiguo Testamento en realidad es esta historia God the husband de Dios esposo being cheated on que lo están because engañando. Israel could not remain faithful to God. Porque Israel no podía permanecerle fiel a Dios. So now we have a New Testament. Ahora tenemos el Nuevo I Testamento. don't know if you know, but the word testament is the word covenant. Yo no sé si ustedes saben, pero la palabra testamento significa pacto. So we move from the old covenant to the new covenant. Por lo cual nos movimos del antiguo pacto al nuevo pacto. But we still have a people, a land, a leader. Y todavía tenemos a un pueblo, una tierra y un líder. And you're going to see we have family, authority,
authority, habitation, and marriage. Y ustedes van a ver cómo ahora también tenemos familia, autoridad, habitación y matrimonio. So now we can finally get to the church. Pero ahora finalmente podemos entrar en la iglesia. But hopefully you have context now Pero con esperanza ahora tienen algo de for what contexto we go through. para lo que vamos a estar leyendo. Here's your blank. You know it already. Ahí está su espacio en blanco, ya lo saben. The church is a family. La iglesia es una familia. I told you didn't come to a building. Les dije que ustedes no vienen a un You edificio. came to a family. Ustedes vienen a una familia. John 1 and Ephesians 2. Juan 1, Efesios 2. He calls us children of God. Él nos llama hijos de Dios. We once were not children of God, Una vez no éramos hijos de Dios, but now we've been welcomed into this family called the church. pero ahora se nos dio la bienvenida de ser parte de esta familia llamados iglesia. Imagine being an orphan, Imagínense ser un huérfano, never having a family, nunca tener una familia, never being provided for, nunca que se nos provea para, always having to do everything on your own. siempre tratar de hacer todo por tu propia cuenta. And then you get adopted. Y luego Then you get adopted te adoptan and you become part of a family. y ahora eres parte de una familia. And in that family you get provided for. Y en esa familia proveen para You ti, get taken care of. te cuidan, You find a place of belonging encuentras un lugar donde perteneces, because it speaks of belonging. porque habla de una pertenencia. In Acts 2, 42 to 47, En Hechos 2, 42 al 47. we're going to look at it closer at the end. Vamos a leerlo un poco más al finalizar, But it's the beginning of the church. pero es el inicio de la And you iglesia. find they're very relational. Y ustedes pueden ver que ellos eran muy It relacionales. says daily they're hanging out and breaking bread. Dice que diariamente estaban todos juntos partiendo el pan, They're in worship. estaban en adoración, They're relational with God eran relacional con Dios and their relationship with each other. y también los unos con los otros. And I want to just tell you Y something. yo quiero decirles a ustedes algo. I'm not telling you what churches are like. Yo no te estoy diciendo cómo son las I'm iglesias. telling you God's plan for the Yo church. te estoy diciendo cuál es el plan de Dios con I've la been iglesia. in churches and they say, hey, you're our family. Porque yo he estado en iglesias donde dicen, oye, eres mi familia. And I say, oh, excuse me, Y yo le digo, permiso, you don't know my tú name. ni siquiera te sabes mi nombre. If we're family, I think you should at least know my Si name. somos familia, por lo menos debes de saberte mi nombre. We don't have connection. No tenemos conexión. We don't do life together. No, ni siquiera hacemos vida juntos. Now, you could say that out of insecurity, Ahora lo pueden decir desde una inseguridad but what I'm también. saying is out of reality. Pero lo que yo les digo es desde una realidad. Not every church is a family No toda iglesia es una familia. because a church isn't a building. Porque la iglesia no es un The edificio. church isn't just a place. La iglesia no es solo un The lugar. church is God's plan, La His iglesia purpose. es el plan de Dios, el And propósito de Dios. He wanted a family. Y Él quiere una familia. Adam rebelled. Adán entró en rebeldía. Israel rebelled. Israel entró en So rebeldía. God went, I'm going to do this thing. Y ahora Dios dice, voy a And it's hacerlo called my así. church. Y se va a llamar mi And the iglesia. church is going to be my family. Y la iglesia va a ser mi And familia. it's going to be a place of belonging. Y va a ser un lugar de pertenencia. Because it's not going to have the hierarchies of the world. Porque no va a tener las jerarquías del mundo. It's not going to fall under the structures of man. No va a caer en la estructura humana de un hombre. It's not going to honor the rich No va a honrar a los ricos and reject the poor. y rechazar a los pobres. It's not going to celebrate the intellectual and the educated No va a celebrar a los intelectuales y educados and forget about the uneducated. y olvidarse de aquellos que no reciben educación. It's not going to elevate on status, No se va a elevar desde estatus, just like I don't do with my kids. así como no lo hago con mis hijas. I don't say, okay, you're better at this, Yo no digo que tú eres mejor en esto, so you have more value. así que tú tienes más valor, So I like you more. así que tú me agradas más a And mí. the other one, forget about Y los them. otros olvídate de ellos. That's not a family. Eso no es una familia. You belong because you are. Tú perteneces por el simple hecho de que tú eres. You are a child of God, Eres hijo de Dios. therefore you belong. Por lo tanto perteneces. Period. Punto. No matter how much money in your pocket. Sin importar cuánto dinero tengas en tu bolsillo. No matter how much education. Sin importar cuánta educación No hayas matter how much recibido. popularity. Sin importar cuánta popularidad. But you say, well, Pastor Tim, I've been to church. Pero me puedes decir, pero Pastor Tim, si yo estaba en la iglesia. And they give value Y si dan valor to people that have more money, a personas que tienen más that are more dinero, educated. que son más I'm educados. saying that's not church. Y yo, sorry. I'm telling you that's not church. Y yo les estoy diciendo a ustedes hoy que eso no es Because iglesia.
church is family. Porque iglesia es familia. And if they don't have Y family, si ellos no tienen familia, then they aren't the true expression of the church. entonces no son la imagen expresa de lo que es una iglesia. And remember my talk on orphans? Y recuérdense mi charla con respecto a la They're orfandad. probably led by orphans. Seguro es una iglesia que está liderada por So the huérfanos. church is a family. Pero quiero que sepan que la iglesia en el plan de Dios es una familia. It's also a gathering place Y también es un lugar de reunión where we welcome God's lost children donde le damos la bienvenida a casa a los hijos perdidos de Dios. because we were God's lost children. Porque nosotros también éramos hijos perdidos de Dios. Anyone in the house, Quien sea que esté en la casa, anyone in the family quien sea que esté en la familia, isn't there because of something they've done que no está allí por algo que haya hecho, other than one thing. excepto una cosa: They've walked through the door. caminaron por las puertas. And that door is also Jesus. Y esa puerta es Jesús. He's the gate. Él es la puerta. When you come through the cross, Cuando ustedes van a la cruz, you go, I'm a sinner, ustedes dicen: soy pecador, separated from God, separado de Dios, outside of the family. fuera de la familia. That will be who I am for all of Y eternity eso va a ser quien yo soy por toda la eternidad if I don't walk through this door. si yo no paso por esta But to puerta. walk through this door Pero para pasar por la puerta means I have to give up everything. significa que tengo que rendirlo todo. Everything that exists outside the door. Todo lo que existe fuera de la puerta. My old way of life, Mi forma vieja my de old way vivir, of thinking, mi forma antigua de my pensar, old way of doing. mi forma antigua de hacer las cosas. I went to a church in Orlando last year. Yo fui a una iglesia en Orlando el año pasado The pastor used to be a high-end drug dealer. y el pastor solía ser un vendedor de drogas de alto He would nivel. ship drugs all around America. Él exportaba droga por todo Estados Unidos He pocketed over $100,000 a month, y cada mes se metía en su bolsillo más de $100,000. but he was tormented by demons. Pero estaba siendo atormentado por And he needed demonios freedom. y necesitaba libertad And he found the door. y halló la puerta. But when he walked through the door, Pero cuando él pasó por la he puerta, gave up his business, tuvo que dejar su negocio, his way of life. su forma de He vivir, sold everything, vendió todo and he gave it all y lo entregó todo away to people in need. fuera a las personas And en he stopped necesidad doing drugs. y paró de consumir He drogas, stopped dealing drugs. paró de dar drogas, de 'Cause vender drogas, he became a child of God. porque se volvió hijo de Dios. And he had houses. Y él tenía casas, He had cars. tenía carros, He had everything that you could want in this world. tenía todo lo que tú puedes querer en este mundo, But he couldn't be part of the family of God. pero no podía ser parte de la familia de And Dios. he went, there's something in this thing, the church. Y él dijo: hay algo en esta cuestión llamado iglesia. There's something with this man, Jesus, Hay algo con este hombre llamado that's Jesús worth everything. que lo vale So todo. he walked through the door. Y pasó por la puerta. But on the other side of the door, Pero del otro lado de la puerta he was a new man. era un nuevo hombre. Old is gone. Old has gone. Lo viejo ha pasado. New has come. Y aquí todas las cosas fueron hechas nuevas. Your next blank. Tu nuevo espacio en First blanco. one, church is a family. Primero fue: la iglesia es una familia. Next one, church is a body. El siguiente es: la iglesia es un cuerpo. Maybe you've heard this phrase, Tal vez han escuchado esta frase the antes: body of Christ. el cuerpo de Cristo. It's from those verses I gave. Y es de esos versículos que les di. This is because God wanted to share authority. Esto es porque Dios quiso compartir autoridad. But I've marked this pre-return. Pero yo les he marcado también en su pre-retorno Oh, I didn't even write this stuff down. o but- regreso. Church, leader. Sorry, did I miss a bunch of blanks? Sometimes in going fast, I'm skipping too much. Que lo I'll hit siento. body and then I'll go back to that quick. Okay, I just want to say this, pre-return of Christ. El regreso de Cristo, el pre-regreso de Cristo. Because something shifts after his return. Algo cambia después de su regreso. So right now, we're the authority on the earth. En este momento nosotros somos la autoridad en esta tierra. Matthew 28, Mateo 28. Jesus says, all authority is given to me. Jesús dice: toda autoridad se nos ha sido dada. Therefore, go. Por lo tanto, On vayan. that word, go, Y en esa palabra ir, he released his authority to the church. Él desata su autoridad a la iglesia. In Luke 9, En Lucas 9, Jesus gathers his 12 disciples Jesús reúne a sus 12 and discípulos says, I give you authority. y les dice: te doy autoridad. So go heal the sick and cast out demons. Así que ve y sana a los enfermos y echa fuera demonios. God shared his authority Dios comparte su autoridad with his people, con su pueblo, the apostles.
los the apóstoles, prophets, los profetas, the church. la iglesia, We operate in His authority. operamos en su autoridad. If you've been facing problems in your life Si ustedes han estado enfrentando problemas en sus with your vidas own authority, con su propia autoridad, it's not going well for you no te va a salir bien because you don't have enough. porque no tienes suficiente. But if you come in Christ's authority, Pero si ustedes vienen con la autoridad de Cristo, that's why I didn't have a problem praying for the sick this morning, por eso es que no tuve problema de orar por los enfermos esta mañana, because I couldn't come in my authority. porque no pude venir en mi propia The best autoridad. authority I could have is an education as a doctor. La mejor autoridad que pude haber tenido tal vez fue una educación como un doctor And I could use natural methods to heal natural y bodies. pudiera utilizar métodos naturales para sanar cuerpos naturales, And I think that's great. y yo creo que es I've asombroso. been to some doctors, Yo he ido a los doctores, but they're limited. pero son limitados. So if I know a great physician Si yo conozco a un gran doctor that has authority over que bodies, tiene autoridad sobre cuerpos, then I'm going to use that authority. entonces voy a utilizar I esa don't know, autoridad. oh, we're using spiritual power, Y decimos, oh, pero estamos usando un poder espiritual, not natural power. no natural. So now teach me how to access that authority Entonces enséñame, Señora, cómo acceder a esa so I autoridad can bring healing to the para yo body. poder traer sanidad al cuerpo. So the family spoke of belonging. La familia habla de pertenencia. The body speaks of unity. El cuerpo habla de unidad. Unity really meaning oneness. Unidad refiriéndose a ser unos, But unánimes. for that to work, Pero para que eso we funcione, need to understand that Jesus is the head. debemos de entender de que Jesús es la cabeza. It doesn't work if Jesus isn't the head, No funciona si Jesús no es la cabeza. which is why in this season, Jesus is the leader. Lo cual es por eso que en esta otra temporada Jesús es el líder. Lift your hand up. Levanta Just tu try it. mano. Just humor me. Solo trata, levanta tu mano conmigo. Okay. Prueba. I want to tell you, Quiero decirte you couldn't do that que no puedes hacerlo if you didn't have a head. si no tienes una cabeza. You realize that? ¿Se dan cuenta de eso? The hand didn't lift because the hand wanted to lift. La mano no se levantó porque simplemente quiso. The brain chose for the hand to move, and therefore the hand moved. El cerebro dio instrucciones a la mano que se moviera y por eso la mano se movió. But if you sever that connection, Ah, severed. if you chop off, if you Pero remove si the ustedes connection, cortan o quitan Cut esa off. conexión, you do not have movement. entonces no tienes movimiento. Because the authority comes from the mind, the Porque la head. autoridad viene de la mente, de la cabeza. So my body can do nothing Así que mi cuerpo no puede hacer nada, unless my mind tells it to do it. excepto que mi mente le diga que lo haga. You may have seen churches Tal vez has visto iglesias doing nothing haciendo nada because they're not connected to the head. porque no están conectados a la cabeza. Your own life Tu propia vida, might be doing nothing spiritual tal vez puedas no estar haciendo nada espiritual because you're not connected to the porque head. no estás conectado a la cabeza. Understand this, church. Entiendan esto, iglesia. It's not connection to a person No es conexión a una persona who's connected to the head. quien está conectado a la cabeza. My hand isn't connected to my elbow, Mi mano no está conectada a mi codo, which is connected to my shoulder. lo cual está conectado a mi Of hombro. course it is. Por supuesto, sí lo está, But I'm saying it's not that it waits for the elbow pero lo que les quiero decir es que mi mano no está esperando a que el to codo make the decision. tome la decisión, The connection is all the way to the head. pero la conexión va todo hasta la cabeza. The church are individual children of God La iglesia son hijos individuales de Dios, connected to the head, conectados a la cabeza, not to a person who's no connected to the a head. una persona que está conectada a Do you la understand what I'm cabeza. saying? ¿Entienden lo que les digo? Because it's important. Porque es importante, Because we look to man porque nosotros miramos al hombre to show us God. para que nos muestren a Dios. There's an aspect where that's okay, Hay un aspecto donde eso está bien, but it should lead you to connection to God yourself, pero debe de guiarte a conexión a Dios mismo, not connection to the man, no conexión al hombre, because the man is not God. porque el hombre no es Dios. The man is not the foundation of the church. El hombre no es el fundamento de la iglesia, Jesus is. pero Jesús lo So es. now we all connect to the head, Y ahora estamos todos conectados con la cabeza and the head says, move. y la cabeza dice muévete. This arm doesn't go this way, Y este brazo no va por este camino and this leg go this y way, esta pierna se va al otro camino and I'm fighting in this y unity estoy batallando a ambos lados because they want to go opposite porque directions, quieren ir a direcciones opuestas, because they're thinking for themselves. porque están pensando por ellos mismos. It just doesn't work. Simplemente no funciona así. The authority the body's been given La autoridad
que tu cuerpo va a dar can only truly operate under King Jesus. solo puede operar bajo el reinado de Jesús. Adam misused his authority. Adán usó su autoridad. Israel misused his authority. Adán mal usó su autoridad. Israel tampoco la usó de la buena manera. In their position, they chose rebellion, En la posición que se les fue dada, escogieron rebelión. but Jesus chose obedience. Pero Jesús sí escogió obediencia. So he's worthy now Así que ahora Jesús es of all digno, the authority. digno de toda la autoridad. He's worthy now to be the head of the church Él es digno de ser la cabeza de la iglesia. because he submitted to God the Father. Porque Él se sujetó a Dios Padre. And now he goes, I can give you my Y authority ahora Él viene y dice, puedo darte mi autoridad. because you submitted Porque tú te sometiste instead of rebelled. en vez de entrar en And rebelión. now through Jesus, Y ahora mediante Jesús, he releases his authority Él desata su autoridad through the church. a la Through the iglesia, church. a través de la iglesia. But when the church doesn't know what we're talking about, Pero cuando la iglesia no sabe ni siquiera de lo que estamos hablando, they don't function well no funcionan de una forma because correcta. they function under themselves. Porque funcionan es bajo ellos mismos. But Jesus is not confused. Pero Jesús no está confundido. Jesus isn't double-minded. Jesús no tiene doble mente o doble pensar. He's clear in his direction. Él es muy claro con sus direcciones. He's clear in his Él thinking, es claro en su pensar. and he's clear in his Y Él communication. es muy claro en su comunicación. But not everyone's submitted to the head. Pero no todos se someten a la cabeza. Are you? ¿Será que tú lo harás? Or are you doing your own thing? ¿O estás haciendo tus propias cosas? Or are you doing what a man's telling you to do ¿O estás haciendo lo que un hombre te dice que hagas? that you think represents God? ¿O alguien que incluso un hombre que tú piensas que representa a Because Dios en tu you vida? don't know him yourself. Porque tú mismo no lo conoces. So you can't discern what is God and what isn't Así que tú God. no puedes discernir qué es Dios y qué no es Dios. And so that's why the church goes way off the path. Y es por eso que la iglesia se va completamente del camino. Because man's in charge, not Jesus. Porque el hombre está a cargo y no Jesús. So our biggest problem Nuestro problema más grande isn't the devil, no es el diablo, it's immaturity. es inmadurez. Everyone's yelling at Satan. Todo el mundo le está gritando a Satanás. Satan's not a good guy, Satanás no es alguien bueno, but you have authority over him. pero tú tienes autoridad sobre The él. church has authority over the devil. La iglesia tiene autoridad sobre el And he diablo. gets away with so much Y él se sale de las suyas, con las suyas por mucho. because we don't submit to Christ. Porque simplemente nosotros no estamos sometidos a Because Cristo. we're immature. Porque somos inmaduros. In Scripture, I gave you the verses. Aquí les di los versículos Calls bíblicos that out. que lo llama, lo It says, menciona, hace you are still referencia. immature, church, Donde dice, ustedes siguen siendo inmaduros, so you look like the world, así que se ven como el mundo not like the church. y no como la It's iglesia. time to grow up, Es tiempo de crecer move from milk to meat. y cambiar de leche a carne. That's what discipleship does. Y eso es lo que hace el The whole discipulado. purpose of discipleship Todo el propósito del discipulado is to mature the body es madurar el cuerpo so we don't stay infants, para no quedarnos como huérfanos needing to be taken care of, o teniendo que estar cuidados, but we grow in our strength, pero más bien nosotros in crecemos our en nuestras ability to fuerzas move y habilidades para under movernos the direction of King Jesus. bajo la directriz del So Rey we Jesús. release his authority Y ahí on es the donde earth. nosotros desatamos su autoridad en la tierra. Because we're not just any body, Porque no solo somos cualquier cuerpo, we're Christ's body. pero somos el cuerpo de Cristo. That's important Y eso es importante. because the body of Christ Porque el cuerpo de Cristo releases redemption. desata redención. The church is to be a place of redemption. La iglesia es para ser un lugar de redención. Isaiah 53 is known as the suffering servant chapter. Isaías 53 se conoce como el capítulo del siervo que sufrió. It's all about what Jesus did on the Se cross. trata todo acerca de lo que Jesús hizo en la cruz. We already said he took the stripes so we could be healed. Ya hablamos como Él tomó las llagas para nosotros ser sanados. But in that you understand he died so we could live. Pero en eso yo quiero que ustedes entiendan que Él murió para nosotros vivir. He took poverty so we could Que Él prosper. tomó la pobreza para nosotros poder And prosperar. I'm talking eternal Y hablo de prosperity. una prosperidad I'm eterna. not going to do an offering so you can buy me a jet. No voy ahora a pedir una ofrenda para yo comprarme un Yeah, yate. I understand. I want to prosper in the spirit. Porque yo quiero prosperar es en el espíritu. Okay? When we get into who is man,
Cuando nosotros entramos en quién es el hombre, we'll look at body, soul, and spirit. vamos a ver lo que es el cuerpo, alma y espíritu. We'll look at sin touched each part of man. Y ahí podemos ver cómo el pecado tocó cada parte del hombre. But through the death and resurrection, Pero a través de la muerte y la resurrección, redemption redeemed each part of man. la redención redimió cada parte del hombre. So who is the church really? Así entonces, ¿quién es la iglesia en realidad? It's the place where the sick come and they find healing. Es el lugar donde los enfermos vienen y encuentran sanidad. Where the broken come and they get bound, Donde los quebrantados vienen not imprisoned, y son atados, pero no en prisión, but emotional healing. pero en sanidad emocional. It's where lost children come home. Ahí es donde los hijos perdidos vienen a Where casa. dead spirits come alive. Donde los espíritus muertos vienen a la Because we're vida. not anybody, Porque no somos cualquiera, we're Christ's body. pero no somos cualquier And his cuerpo, pero el body cuerpo de was Cristo. given Y su cuerpo fue dado so that as far as sin went, para que con respecto o que tan lejos el pecado haya entrado, there went redemption. también a esos lugares más profundos entró la And redención redeemed man y from their redimió place. a la humanidad. We are his body, Y nosotros somos su under cuerpo, his head. bajo su cabeza. Mucho importante. Very important. So important, I have to say one of my 5 Spanish words. Tan importante que tuve que utilizar mis 5 palabras en español que me sé. I'm trying to go fast, but I know this is important. Estoy tratando de ir rápido, pero yo sé que todo esto es muy We importante. got 2 more, and then the church. Creo in que tengo action. 2 más y luego la iglesia en acción. Church is a building. Entonces la iglesia es un edificio. I told you the church isn't a building, Yo les dije que la iglesia no es un edificio, but now I'm telling you it is a building. pero ahora te estoy diciendo que sí lo es. Because remember, it's habitation. Porque recuerden que es un lugar de habitación. God wanted family, Dios quería shared familia, authority, compartir autoridad and habitation. y habitar. This is something I encourage you to sit with, Y esto es algo que yo les animo a que ustedes mediten en. because I'm going to just do this quick. Porque voy a pasar por esto muy rápido. But he wanted a place to inhabit outside of heaven. Pero Él quería un lugar para habitar fuera del cielo. And this speaks of God's dwelling Y place. esto habla del lugar de habitación de Dios. Remember dwelling place? Recuerden que el lugar de habitación, Tabernacle? tabernáculo, He wanted it in that season, Él lo quería en esa temporada. but now it's not a physical building. Pero ahora no es un edificio físico. 1 Corinthians says you are a temple. Primera de Corintios dice que ustedes son el templo. You're not the temple, Ahora no eres el you're templo, a temple eres un where templo God's Spirit can inhabit donde el Espíritu de Dios puede habitar and can reside. y puede residir. The Old Testament, you had to go to the temple. En el Antiguo Testamento tú tenías que ir al templo, But in this new season, we are the temple. pero en esta nueva época nosotros somos el So templo, God is everywhere you are. lo cual significa que Dios está donde sea que tú I now vayas. don't have to go to a place of worship. Y ahora no tienes que ir a un lugar de adoración, I am the place of worship. porque yo soy el lugar de adoración. But now catch this. Pero ahora entiendan esto. We're living stones. Somos piedras vivas As living stones, y como piedras vivas, each of us has significance. cada uno de nosotros tiene importancia. You're needed. Eres God necesario. wants you to be part of the church, Dios quiere que tú seas parte de la not iglesia, a religion, no una religión, not a community, no una comunidad, but this big plan pero este plan enorme that involves all people since the cross que involucra a todas las personas desde el punto de la cruz and even brings in the people in the old e season. incluso trae las personas de la antigua Because he época, says there's no longer male or female, porque dice que ya no hay más hombre y mujer, Jew or Gentile. judíos o It gentiles, says in Christ they've all become one. pero como en Cristo todos nos hemos vuelto The uno, unity of the body. la unidad del cuerpo. But if you now can house God, Pero si tú ahora tú puedes darle un lugar de habitación a Dios, His glory, su gloria. glory means His essence. Gloria significa esencia. So watch this. Así que miren esto. I can worship God by myself, Yo puedo adorar a Dios solo. or I can gather with 2 or 3, O también puedo reunirme con 2 o 3 and something happens. y algo sucede. As we started to sing this morning, A medida que empezamos a cantar esta mañana, glory carriers
portadores de gloria, living stones, piedras vivas, individuals individuales, being built together estando formados, siendo construidos to juntos release and express the glory of God. para desatar y expresar la gloria de Dios. Not to keep it for themselves, No para guardársela a ellos mismos, not to pretend it's theirs, no para pretender que es de ellos, but to interact relationally pero para interactuar to relacionalmente, increase the glory. para incrementar la gloria. Does that make sense? No se tiene sentido. The glory of the sun is the sun's rays. La gloria del Hijo, you say The rays of the sun, the light from the sun. la gloria del Hijo es la vida del Hijo. So I can have one little flashlight, Yo puedo tener una linterna or you can bring your flashlight. pequeña y ustedes pueden traer las de And ustedes. the more we bring, Y mientras más traemos, the more light there is, más luz va a haber, the more glory from the light source. más gloria del recurso de la luz. That's the church. Esa es la iglesia. Can you imagine the church under Christ Pueden imaginarse una iglesia bajo Cristo, in unity, en unidad, everyone in their place, todos en su lugar, releasing the glory of God? desatando la gloria de Dios. The glory will cover the earth. La gloria cubriría It's la in the tierra. Bible. Y está en la Biblia. It's prophesied. Está profetizado. But man got in the church Pero el hombre entró en la iglesia and misrepresented God and his y plan. ha mal representado And a now there's Dios con so su much plan. confusion, Y ahora hay tanta confusión, so much craziness. tantas locuras. I get so upset. Yo me enojo mucho. These guys misrepresenting God. Tantos hombres mal representando a Dios. I'm not perfect, no Y yo way. no soy perfecto ni But de, I'm de growing and ninguna learning. manera. Pero sigo creciendo y aprendiendo. And if I'm misrepresenting God, Y wow, si yo estoy mal representando a Dios, I want to wow, know. yo quiero Because I'm saberlo. not on the path of rebellion. Porque yo no quiero estar en el camino I de la want to rebelión. align with King Jesus, Yo quiero alinearme con el the Rey head of the Jesús, church. la cabeza de la I want to iglesia. get in my place. Yo no me voy a meter en su And lugar. I want to gather Yo with the family. quiero entrar en mi lugar que donde pertenezco en la iglesia y And reunirme con la shine His familia glory. y brillar su gloria, Not take it for myself. no tomarla para mí mismo. Terrible. All right. Last one, and then the church in action. La siguiente y luego la iglesia en We got acción. the family, the authority, the habitation. Tenemos la familia, la autoridad y la habitación. There's still a marriage. Todavía falta un matrimonio. Who is the church? ¿Quién es la iglesia? Church is a bride. La iglesia es una novia. In the old season, God wanted a bride for himself. En la antigüedad Dios quería una novia para él mismo. In this season, he wants a bride for his son. En esta temporada él quiere una novia para su hijo. It speaks of intimacy and Y authority. esto habla de intimidad y de autoridad. Intimacy, Intimidad, because that should be in a marriage. porque eso es lo que debe de haber en un matrimonio. It should be the foundation of a marriage. Debe de ser el fundamento de un matrimonio. Deep connection, Una conexión profunda. shared values. Compartir valores. Doesn't mean you do everything the same. No significa que hagan las cosas iguales. You can have expressions of personality, Porque pueden haber expresiones de personalidad. but you need to have alignment and oneness, Pero debes de tener un alineamiento y una unidad. or you have a frustrating marriage Donde tengan, o si no vas a tener un matrimonio frustrado. if you can't come together and agree. Si no pueden venir juntos a un acuerdo. This is the direction that we're going to go. Y esta es la dirección a la que vamos a ir. And with Christ, Y con Cristo, different than my wife with me, diferente de mi esposa conmigo, he's always right. siempre él está correcto. Sometimes I'm wrong. A veces yo soy el que está And we have to incorrecto. figure out who has to align. O tenemos que ver quién de los dos se tiene que alinear. But in our relationship with Christ, Pero nuestra relación con Cristo, the marriage, el matrimonio, the church is the bride. la iglesia es la novia. So catch this, you're not the bride. Y ahora mira esto, tú no eres la You're novia, part of the bride. tú eres parte de la So it's novia. not Tim Harrison gets married to Jesus. Así que no es que Tim Harrison se casa con Jesús. No, it's Tim's part of the church, Es Tim como parte de la iglesia and the church is the bride. y la iglesia es la And it novia. speaks of it in Revelation Y 19. lo habla en el libro de Apocalipsis capítulo 19. And that was intimacy. Y eso fue And intimidad. here's authority. Y ahí es donde está la autoridad. God wants to share his authority. Dios quiere compartir su autoridad. That's post his return. Ahora, eso es
post retorno o regreso. Because there's a plan for eternity. Porque hay un plan para la eternidad. We're not there yet. No estamos allí todavía. I didn't do the land yet. Yo todavía no les he dicho cuál es la tierra. In creation, it was Eden. En la creación fue el Edén. In Old Testament, it was Canaan. En el Antiguo Testamento fue Canaán. But now it's New Eden and earth. A new earth. Pero ahora es una nueva tierra. What's going to happen? ¿Qué va a suceder? God said, Adam, make the rest of the earth like Eden. Dios le dijo a Adán que hiciera el resto de la tierra como Edén. We didn't read it, but God's plan for the Israelites Vimos cuál era el plan de Dios para los israelitas. was to bless all the nations of the earth Y era bendecir a todas las naciones de la tierra. and to be a light for those nations Y ser una luz para esas naciones. so that they would see this is what it looks like, a nation belonging to God. Para que ellos dijeran, así es como se ve una nación que le pertenece a Dios. We want to give up our gods and be part of your God. Queremos dar nuestro Dios para ser parte de tu Dios. So he wanted the place Y él quería que ese lugar to be the model sea el modelo that would be all over the earth. que iba a estar por toda la tierra. And now under King Jesus, Y ahora bajo el Rey the Jesús, church has authority today la iglesia tiene autoridad hoy en to día be the place of belonging, the family, the body, the building. para ser ese lugar de pertenencia, familia, cuerpo, edificio. So lost children come home, Para que los hijos perdidos vengan a casa. they mature, Para que maduren. they become part of this thing called the church. Para que se vuelvan parte de esto que llamamos But in the iglesia. end, it's about a marriage Pero como al final se trata de un matrimonio that produces a covenant que produce un pacto that leads to an eternity of ruling. que trae a una eternidad de gobierno reinado, authority. de autoridad. We're not there yet, Todavía no estamos allí, but it's to come. pero está por venir. That's why the verses I gave you, Por eso los versículos que les dimos, you'll find it used in Exodus for this season ustedes se van a dar en cuenta como en Éxodo era para because esta it was God's temporada, plan for this season. porque era el plan de Dios para esta temporada, But then you see it in Revelation pero ahora podemos leer en el libro de after Apocalipsis, Jesus comes back. después del regreso de He Jesús, eradicates evil from the earth. cómo Él va a erradicar la maldad de la tierra. Our very last class in this series Nuestra última clase de estas series is the return of Jesus. es el regreso de Jesús. So we'll look at this further. Así que vamos a entrar a profundidad, But he gets rid of all the rebellion porque Él se deshace de toda la rebelión and then he recreates heaven and earth y Él recrea el cielo y la tierra to fulfill his plan. para completar su And plan. that's why your verse says he made them to be a kingdom and priests. Y es por eso que Él dice, los he hecho para ser reinos y We're sacerdotes. getting that kingdom thing Y again. estamos obteniendo ese reino de And vuelta. that priest, Y ese the sacerdocio, representative of God on the earth. lo que representa a Dios en la tierra. He wants a habitation. Porque Él quiere un lugar de It's going habitación. to come through a marriage. Y va a venir con un And in matrimonio. that marriage, the bride will have Y authority en ese matrimonio la novia tendrá to autoridad build para with Christ. construir con Cristo. Right now, we're co-heirs with Christ En este momento somos coherederos con to Cristo bring as many into the church. para traer a cuantos sean necesarios a la Not a iglesia. club, not just a place, No un club, no un lugar, but a bride. pero una novia. And this is crazy. Y esto es loco. This is now where we started in Genesis, running in Ahora- Revelation. Aquí es donde iniciamos en Génesis, yéndonos a Apocalipsis. The bride La novia is a city. es una ciudad. Isn't that weird? Eso no es raro. It says, angel says to John, come and let me show you the bride. Le dicen los ángeles a Juan, ven que te mostraré a la novia. And you expect this beautiful, glorious woman Y tú coming te down from esperarías heaven. a esta hermosa, gloriosa mujer bajando del cielo. And what you get is walls. Y lo que te muestran son paredes. You get Jerusalem. Y te muestra You Jerusalén. can read it for yourself. Y lo pueden leer ustedes mismos. Why? ¿Por qué? Because God wants a dwelling place. Porque Dios quiere un lugar de habitación. We're not dead stones. No somos piedras muertas. We're not immaterial matter. No somos en materia material. We're living stones Pero somos piedras vivas being built, siendo construidas, put together as a building, colocadas todas juntas como un where edificio, Jesus is the chief cornerstone donde Jesús es la piedra angular and a place that God can dwell y un lugar donde Dios puede habitar for all of eternity. por toda la eternidad. The living habitation of God, La habitación viva de Dios, the bride of Christ. la novia de Cristo. So hopefully today Con esperanza hoy we've given you some
something to think about, Les hemos dado algo lo cual pensar, some understanding algún entendimiento about who the church really de is. quién verdaderamente es la iglesia. It's about a people with a land and a leader. Se trata de un pueblo con una tierra y un líder, It's because God wanted a family porque Dios quería una familia to share his authority, para compartir su autoridad, a place outside of heaven he could inhabit, un lugar fuera del cielo en la cual él podía habitar and he wanted a marriage. y quería un matrimonio. So what does it look like? ¿Y cómo se ve Church in action. la iglesia en acción? The launch of the church is Acts 2. El lanzamiento de la iglesia se halla en Hechos capítulo You'll 2, find them waiting for the Holy Spirit. donde ellos están esperando por el Espíritu Santo. They couldn't do anything without the Holy Spirit. Ellos no podían hacer nada sin el Espíritu Santo. I'm afraid we've been operating without the Holy Spirit Y yo tengo miedo de que hemos estado operando sin el Espíritu Santo and calling it church. y llamando esto iglesia. We've been manipulating. Y hemos estado manipulando We've been convincing. y hemos estado convenciendo. But only the Holy Spirit can transform Pero solo el Espíritu Santo puede transformar through revelation, mediante revelación, revealing Christ. revelando a Cristo. You can convince people of a lot of things. Porque podemos convencer a las personas de muchas They cosas might join your club, y tal vez se unan a tu club, but you might not be the church. pero tal vez no seas la iglesia. So the Holy Spirit comes El Espíritu Santo viene and ignites the church with fire. y Él enciende la iglesia en fuego. And out of that, Peter stands up, Y fuera de eso, Pedro es cuando se pone de pie preaches a message. y predica un mensaje. Not come to Jesus and everything will be okay. Y su mensaje no fue ven a Jesús y todo te va a salir bien. He'll give you everything you could ever ask O for. Él te va a dar todo lo que tú puedas pedir. No, the same message of John the Baptist, No, el mismo mensaje de Juan el Bautista. the same message of Jesus. El mismo mensaje de Jesús. Repent. Arrepiéntanse. Turn from your rebellion. Voltéense. Quítense de su rebeldía. Don't just say I'm sorry. No solo digas lo siento. Repentance means change your thinking, Arrepentimiento significa cambia tu manera your de pensar, perspective, your view. tu perspectiva, tu punto de vista. And that message brought conviction. Y ese mensaje trajo convicción. 3,000 people that day went, I need to change my thinking. 3,000 personas ese día dijeron, debo de cambiar mi I forma de need to pensar. change the direction of my life. Debo de cambiar la dirección de mi vida. And because of it, they were Y baptized, por eso fueron bautizados. which is a death Lo cual es una muerte. to everything you are outside of Christ, Todo lo que eres fuera de Cristo. and a resurrection Y una resurrección to in Christ en Cristo. and everything He is now for you. Y todo quien Él es para ti. And what was the culture? ¿Y cuál era la cultura? This is now Acts 2:42 to Ah. 47. Ahora, esto es Hechos 2, del 42 al 47. It says they devoted themselves to the teaching of the apostles, La Biblia dice que tenían devoción a las enseñanzas de los apóstoles. apostles who were under King Jesus, right? Apóstoles que estaban bajo el Rey Jesús. It was true teaching. Verdadera enseñanza. They had a devotion to fellowship, Tenían devoción al compañerismo, right? So authority and connection, autoridad, conexión, a devotion to communion, devoción a la comunión. communion with God, Comunión con Dios, communion with each other, comunión los unos con los otros. a devotion to prayer. Devoción a la oración. They understood prayer involves intimacy and connection. Entendían que la oración involucraba intimidad y It also conexión. involves authority. Y también involucra autoridad. I need to speak out the will of God on the Tengo earth que declarar la voluntad de Dios en la because tierra. the earth's still under rebellion. Porque la tierra sigue estando en rebelión. That then produced a sense of awe. Una sensación de asombro. It was actually scary to be part of the early church. En realidad daba miedo ser parte de la iglesia primitiva. People from the outside were afraid, it says, of the early church. Las personas afuera tenían miedo de la iglesia primitiva. The world's lost their fear of the church Pero ahora el mundo ha perdido el miedo a la iglesia. because the church has lost their way. Porque la iglesia ha perdido el camino. But if we will come back Pero si regresáramos to the plan and purposes of God, al plan y al propósito de Dios, watch out. cuidado, Many wonders and signs muchas maravillas y señales, because His body is a body of redemption, porque su cuerpo es un cuerpo de redención, unity, unidad, true unity of the Spirit. una verdadera unidad en el Espíritu. That's different. Y eso es diferente. That's not let's all agree. Eso no estamos todos de That's acuerdo. we're all in one. Eso estamos todos en uno. An army running in different directions isn't successful. Un ejército que está corriendo en distintas direcciones. But the church was under one heart, one mind, one spirit.
no tiene éxito, pero una iglesia está bajo el mismo corazón y el mismo espíritu. And they were lethal. They were lethal. They Y were eran deadly. letales. This then led to a generosity, También llevaba a la generosidad, one that I've personally never seen to this level. aquella que yo nunca he visto a este nivel. They were selling their property. La Biblia habla de cómo ellos vendían sus propiedades. Those who were rich Aquellos que eran pobres, gave to those perdón, aquellos que eran ricos who were in vendían need. todo para darle a los de necesidad, because they weren't living for this world. porque no estaban viviendo para este They were mundo, part of a different world, pero eran parte de un mundo citizens diferente, of heaven. ciudadanos del cielo. This then produced deep community, Esto producía comunidad profunda. and the result was joy and authenticity. El resultado era alegría y autenticidad. They didn't try to hide themselves. No trataban de ocultarse. They were able to go into intimacy Ellos eran capaces de ir a intimidad because of their transparency. por su transparencia, And because they weren't trying to, they got rid of man's hierarchies, porque ellos se deshacieron de las jerarquías humanas, trying to look better tratando de verse and be mejores better. y ser mejores. And they just got to be the church, Y solo fueron la which iglesia, is so freeing. lo cual es tan You libre. can be yourself. Puedes ser tú mismo You flow in grace. y fluir en gracia. It's beautiful. Y es hermoso. This led to worship, Y esto llevó a adoración. and also to favor with the people Y eso también llevó a favor con las personas and evangelism. y evangelismo. It said the Lord added to their number daily. Y dice que el Señor añadía números diariamente. That was their marketing plan. Ese fue su plan de mercadeo. Let's just be the church Seamos la iglesia and let the Lord add to us. y que el Señor sea el que añada. I don't think they were counting numbers Yo no creo que ellos estaban contando números, because they weren't using it as a way of showing success. porque no lo estaban utilizando como una forma de hallar éxito. They were just being the church. Ellos estaban solo siendo And it iglesia. was so attractive, Y era tan atractivo, people couldn't stay away, las personas no podían simplemente no unirse, even though they were scared of it. aunque tenían miedo de. So I want you to know, Yo quiero que ustedes when sepan we talk about the church, que cuando hablamos de la we're iglesia, not talking about just a place to hang out on Sunday morning. no estamos hablando de un lugar en el cual nos reunimos un domingo en la We're mañana, talking about the plan and the purpose of God for this season pero estamos hablando del plan y el propósito de Dios para esta temporada and the next. y la que está por venir. We're talking about a family, Estamos hablando de una familia, a body, de un cuerpo, a building, de un edificio and a bride. y una novia. And it's bigger than any one of us. Y es más grande que cualquiera de nosotros, But we're all invited to take part pero todos estamos invitados a ser parte and to become the church. y a volvernos la iglesia. And the more we understand that, Y mientras más lo entendamos, and the more we submit to the plan, mientras más nosotros nos not the sujetamos al plan of plan, man, no a un plan de hombre, but the plan of the head, pero al plan de la cabeza, King Jesus, el Rey Jesús, the more we will come into a culture más vamos a nosotros a entrar en esta cultura, like we just read in Acts como 2. acabamos de leer en Hechos 2. Sound good? ¿Suena bien para ustedes? It's not my plan. No es mi plan. I'm not that smart. Yo no soy tan inteligente, I'm not that pure. tampoco soy tan puro. I'm glad I don't have all authority. Estoy seguro que yo no tengo toda la autoridad I'd mess that up real quick. porque lo hubiese echado a perder muy rápido, But I'm so grateful to be a part. pero estoy tan agradecido de ser parte. And I invite any of you to come join the church. Y les invito a ustedes a que se unan al plan de Dios con la iglesia. Amen? Amén. Let's pray. Vamos a orar. Thank you, Jesus. God, I thank you that your plans and purposes will not fail. Señor, gracias que tu plan y propósito no fallarán. But if you don't build the church, Pero si tú no construyes tu iglesia, my Bible says the builders build in vain. mi Biblia dice que los constructores entonces construyen en vano. Jesus, we declare that as Behold Church, Jesús, declaramos que como la iglesia, behold, a representation una representación of the whole, de una casa, un hogar, a part una parte of this thing called the church, de esto llamado iglesia. we declare that you are the head. Declaramos que tú eres la cabeza. We submit to you, King Nos Jesus. sometemos a ti, Rey Jesús. We celebrate and worship Celebramos y adoramos who you are, what you've done, quién tú eres y lo que has hecho and what you want to do. y lo que tú quieres hacer. Expose rebellion in our own hearts, Expon rebelión de nuestros corazones, mine included.
y el mío incluido, so we can come to a greater depth of intimacy para poder venir a una gran profundidad de intimidad through a greater submission, a través de una sumisión aún mayor, so that the lost children, para que los hijos perdidos, the needy, the broken, los que estén en necesidad, los the hurting and the quebrantados, dying aquellos que están Will en dolencia, will muriendo, find your habitation van a hallar tu lugar de habitación as together we represent a medida como juntos lo representamos and we shine your glory. y brillamos tu gloria. Amen. Amén.